La clave del acuerdo, la teatralidad con la que se ha firmado. El juego de marionetas. Los populistas italianos, la Liga y el movimiento Cinque Stelle querían interpretar el papel de Marco Polo en vísperas de las elecciones europeas. Xi Jinping, por su parte, ha exhibido su interés estratégico por el mayor eslabón débil de la Unión Europea, incluida la isla de Sicilia, en el centro del Mediterráneo y tan cerca de Libia, de Túnez y de Argelia como de Egipto. Quien escribía esto era Enrique Juliana, tras la adhesión de Italia a la nueva ruta de la seda china, en su columna habitual en La Vanguardia. Por su parte, el sociólogo italiano Giovanni Arrighi, en uno de sus últimos libros, escribía Adam Smith en Pekín. Esta noche hablamos sobre el programa geoestratégico chino en Europa. Bienvenidas a Fora Apache. Cuando Europa aún está procesando qué pasa con Rusia, ha irrumpido China con toda su fortaleza. Para hablar de este reto, de este asunto, tenemos como siempre una mesa de lujo con especialistas. Nos acompaña Augusto Zamora, profesor de Relaciones Internacionales. Augusto, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Xavi Arrizabalo, profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid. Xavi, muchas gracias por acompañarnos. También tenemos con nosotros a Fernando Arancón, de la web El Orden Mundial. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Fernando. Marga Ferré, de Izquierda Unida, es responsable de Internacional durante mucho tiempo y una buena conocedora de la realidad mundial. Muchas gracias por acompañarnos. Carlos Prieto, de la New Left Review. Un placer. Muchas gracias. Y cierra la mesa Georgina Higueras, periodista que, por cierto, no puedo dejar de contar que acaba de sacar una novela En busca de mi hermana China, que empieza por una frase de nuestro conocido Sun Tzu que dice: si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Y si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. En busca de mi hermana China, de Georgina Higueras. Muchísimas gracias. Vamos, después de esta presentación, al punto de mira. China ha llegado a un acuerdo comercial con Italia, primer país del G7 en adherirse a la nueva ruta de la seda, con la que Xi Jinping pretende crear una serie de alianzas comerciales y logísticas entre Asia y Europa. Para China es un movimiento sobre todo simbólico, aunque el puerto de Trieste tiene un valor estratégico intrínseco para comunicar dos de las rutas de la seda diseñadas desde Pekín. Para Italia, 20.000 millones en acuerdos representan un balón de oxígeno y una oportunidad de renovar a bajo costo sus infraestructuras. Esta noche, en Fora Apache, analizamos el asalto de China a Europa. Pues como sabéis, empezamos con la regla del minuto. Antes de decir, soy Juan Carlos Monedero y estoy sustituyendo a Pablo Iglesias, que ahora mismo está en la campaña electoral. Quería haceros una pregunta de un minuto que me temo que no es fácil, ¿no? Quería preguntaros si visto, ¿no?, lo visto en China, se puede afirmar que el comunismo ha fracasado. Empezamos contigo, Augusto. Compleja pregunta, por Dios, pero no creo que haya una sola versión del comunismo, y tampoco conviene olvidar que el comunismo fue imaginado por Marx y Engels viendo sobre todo el desarrollo industrial británico, holandés, muy lejos de las realidades de los países llamados después del tercer mundo, y que en China hay una mixtura muy curiosa, muy singular, entre un papel hegemónico del Estado en la economía, en la vida, en la política y hasta en las decisiones más irrisorias, con una enorme potenciación del sector privado, pero que es un sector privado que está a las órdenes del Partido Comunista. Y yo recuerdo con esto, para ilustrarlo, que el dueño de Alibaba es militante del Partido Comunista Chino. Gracias. Xavi, tu minuto. Pues quizá sorpresivamente no me parece tan difícil, puesto que para responder a ella tendríamos que decir simplemente que para que pudiera fracasar tenía que haber existido previamente. Y como no es el caso, sin embargo sí aprovecho la pregunta para proponer que tratemos de evitar el riesgo
de hacer una aproximación que podría ser calificada de superficial si identificáramos los aspectos geopolíticos, geoestratégicos, sin tener en cuenta la base material, lo cual implica, a mi modo de ver, en relación con el caso de China, dos consideraciones. La primera, la propia caracterización del Estado, un Estado que surge, que hace posible prácticamente la plena unidad nacional china solo a partir de 1949, un Estado que, puesto que se asienta en la expropiación del latifundio y del gran capital, debe ser caracterizado como un Estado obrero, campesino, aunque es verdad que ya nace burocratizado, y en segundo lugar, que seguro que nos dará tiempo a hacerlo, lo que significa históricamente el Comité Central del Partido Comunista Chino de diciembre de 68, que simbólicamente se pone en marcha con la primera zona económica especial en Chongqing justo en mayo de 69, es decir, cuando Margaret Thatcher accede a la presidencia del gobierno en Reino Unido, y hay mucho juego que sacar, yo creo, ¿no? Gracias, Xavi. ¿Fernando? Bueno, no sé si el comunismo habrá triunfado o no. Lo que no me cabe duda es que el modelo chino, le llamemos como le llamemos y se caracterice como se caracterice, sí está triunfando. Lleva un cuarto de siglo de crecimiento económico ininterrumpido y con buenas cifras, ha derribado mitos como ese que se proponía después de la Guerra Fría, de que el avance de la economía de mercado llevaba irremediablemente a una democracia de corte liberal. Eso China, pues de momento parece haberlo superado y no, en el horizonte no se contempla ese escenario, y bueno, al final está consiguiendo mantener una estrategia a largo plazo. En el viaje a Italia, porque también he estado en Francia y en Mónaco, se ha podido ver, y el sistema, su modelo, sí está consiguiendo logros importantes que, bueno, que no se habían visto en el mundo moderno prácticamente desde Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Fernando. Marga. Pues fíjate, yo soy comunista, vamos, me gusta identificarme así. No me atrevería a juzgar moralmente si ha habido o no comunismo en China, como tú dices, ¿no? Yo supongo que sí. Cuando se produce la Revolución Popular China es uno de los pasos y cambios más grandes que se producen en la historia de la humanidad, de un paso de una sociedad feudal a una sociedad que intenta un modelo de sociedad distinto y que sin la menor de la duda consiguieron, independientemente de que yo considere que eso es comunismo o no, de luego ellos sí creen que avanzan en esa línea, y el problema no es ahora. Ellos, como tú has dicho perfectamente y tú también has señalado, hay un momento disruptivo que es con Deng Xiaoping, que cuando lanza la reforma y apertura en el año 78, que es cuando, bueno, se inicia una mutación. Yo no diría, pero luego no un fracaso, ni una... Depende cómo lo mires el fracaso, ¿no? Pero desde luego no ha sido un fracaso en términos económicos, ni sobre todo, lo más importante, en términos de nivel de vida de la población. Gracias. Carlos. Realmente lo que está en juego en la pregunta que dices tú es cómo chocan las estructuras históricas del capitalismo global en su larga duración con estos grandísimos movimientos de emancipación que suponen las grandes revoluciones del siglo XX, y sobre todo está la revolución china, que arranca de las profundidades del sur global. En ese sentido, el proceso de transformación es tan intenso y al mismo tiempo tan corto que sería aventurado decir que sí ha habido una transformación a partir del sistema comunista, o si ese sistema comunista se ha mutado en algo distinto, porque realmente la independencia china se produce en 1949, con el país prácticamente sin unificar territorialmente, y tan solo 30 años después el sistema da un giro copernicano que 10 años después, a primeros de los 90, lanza un experimento que es inclasificable en términos de las categorías politológicas convencionales. Entonces, en ese sentido, el futuro está por ver. Gracias. Georgina. Yo creo que el sistema comunista chino, a su manera, ellos sigue funcionando. Ellos lo que llaman es... y además están volviendo, muy fuertemente con Xi Jinping a ello, y están volviendo a Marx y están volviendo a la esencia misma de China, que es Confucio, ¿no? Entonces están creando lo que llaman socialismo con características chinas, que es un sistema, digamos, de libre mercado, en que el libre mercado funciona, pero que es socialista porque la tierra sigue siendo del Estado, porque muchos de los medios de producción están controlados por el Estado, porque sigue habiendo grandes empresas que son del Estado, y porque hay una vinculación, aunque el 70% de hoy en día de la productividad de China ya es privado, pero hay una enorme vinculación con el partido. Yo todo esto os lo planteaba por la idea que se ha expresado en algunos momentos de una suerte de contrato social en China donde los ciudadanos mejoran su bienestar, los ciudadanos reciben también la dosis que le corresponde de autoestima por el nuevo papel de China en el mundo. Hay una película espectacular que habría que ponerla en todos lados, que se llama Wolf Warrior
2, ¿no? Donde es un héroe típico americano que está en África y que ha dejado el ejército porque lo han maltratado los burócratas y él quería salvar a los humildes, entonces el tipo se va allí a defender a los pesqueros de los piratas y hay un niño negrito al cual le mira con mucho cariño paternalistamente y de repente estalla una guerra civil y este se ofrece voluntario para salvar a unos chinos que están en una misión porque estaban ayudando a la gente, o sea, todo como la típica película y al final, en mitad de la guerra, ha salvado a los refugiados y pasa en un camión y el héroe este está encima del camión y van a disparar los dos, pero se pone la bandera y entonces los dos dicen, no, son chinos, porque es una película donde el héroe es chino, ¿no? Y es la película más taquillera, por lo visto, de la historia de China y es un papel de un personaje muy gringo, muy típico, pero que es un chino, ¿no? Y yo decía que en ese contrato social ofrece autoestima al pueblo chino, les ofrece bienestar y a cambio les dice el sistema político no se toca. Ese era el planteamiento. Bueno, es que eso va inscrito en los genes de la cultura china, ¿no? De hecho, si vemos, si nos remitimos a Confucio, nos remitimos a Lao Tse o nos remitimos a la esencia de la filosofía china, vemos cómo existe, digamos, un contrato de manera que el hijo del cielo, digamos el emperador, que ahora es el secretario general del Partido Comunista, el hijo del cielo, en tanto en cuanto que gobierna a su pueblo y lo gobierna con honestidad, con amor, con no sé qué, y eso irradia en la mayoría del pueblo, el pueblo respeta al hijo del pueblo, pero cuando el hijo del pueblo no se comporta como debe, existe el derecho a la revolución, y entonces eso es fundamental también, lo lleva escrito el partido, porque el partido sabe que en el momento en que no cumpla con darle al pueblo lo que el pueblo le está demandando, es decir, mejora del nivel de vida, el pueblo se le levanta como históricamente han hecho los chinos. Marga. Hay una, comparto completamente, como no, lo que Georgina, que sabe mucho más que yo, dice, ¿no? También es verdad que ellos tienen un concepto, cuando estás allí lo ves claro, estuve cuando se celebró los 90 años de aniversario de la creación del partido allí, que ellos tienen la idea del partido pueblo, ¿no? O sea, no es un concepto como el que podamos tener en Europa, y es la idea de que pertenecer al partido es ser un servidor del pueblo, según las palabras de Mao, ¿no? Servir al pueblo. Es una manera de hacerlo así. De hecho, parte del último congreso del Partido Comunista, y estoy de acuerdo con lo que ha hecho Georgina, habían detectado ante los niveles de corrupción empresarios que entraban en el partido, pues es nada fácil ser miembro del Partido Comunista Chino, no te regalan el carnet. De hecho, antiguamente se hacía si eras trabajador manual podías subir, si no entraban los empresarios, ahora ya sí. Entonces, con los niveles de corrupción que había, cierta preocupación dentro del partido, y el último congreso es lo que dice Georgina, vuelve una vez, intenta volver a las tesis de Marx, lanzar una nueva doctrina, después de la doctrina de Deng Xiaoping, 30 años después de desarrollo, no había una doctrina nueva, que es la que relanza la ruta de la seda, la franja y la ruta de la seda, que ya existía antes, pero uno se relanza con Xi Jinping, y lo que pretende también es volver a un partido que se identifica más con el Partido Pueblo, porque realmente en parte se ha perdido y no es real. O sea... ¿Está bien? Sí, yo quería decir, respetando, ¿no?, el conocimiento, ¿no?, pero yo sí introduciría un elemento de discrepancia, ¿no? En primer lugar, la categoría comunismo no se dilucida en el terreno moral, como señalabas, se dilucida desde el punto de vista de una abundancia general que permite satisfacer las necesidades básicas del conjunto de la población y a partir de ahí todo el desarrollo humano, intelectual, cultural, etcétera, ¿no? Es decir, podemos identificar, sí, en el terreno institucional, la forma que toma el Estado, etcétera, pero desde el punto de vista de caracterizar a una sociedad como comunista serían palabras mayores, por así decirlo, ¿no? Se puede identificar, sí, que se inicia una transición que, por otra parte, no tiene un sentido inequívoco, pero es que cuando se habla del balance, aquí se está diciendo una cosa que yo no comparto, que es un balance, digamos, en blanco y negro, un balance positivo. Eso no es así. Es decir, el proceso de industrialización en China, ligado directamente a una dependencia externa muy fuerte, provoca, por ejemplo, un aumento de la desigualdad gigantesco, que además se expresa en una enorme vulnerabilidad cuando elementos decisivos para la vida de las personas, como tiene que ver con la sanidad, con la enseñanza, ni mucho menos están asegurados, ¿no? Entonces, yo creo que si no metemos ese elemento, la polarización, incluso la propia situación de movilizaciones constantes, con un grado de explotación brutal de la fuerza de trabajo, en esas zonas económicas especiales, zonas francas, donde ni siquiera rige la legislación nacional, sino acuerdos ad hoc con las empresas, yo creo que introduzcamos en el debate, porque si no estaríamos pintando una situación que
no refleja la realidad. Carlos y luego Augusto. No, pero en la línea, la pregunta justo que hacía Juan Carlos hace un instante, el problema es que el Partido Comunista Chino y los dirigentes chinos, después de la muerte de Mao, que concluye el periodo épico de la revolución, tienen un gran problema teórico y práctico para crear una imagen del proyecto nacional que China quiere lanzar para las próximas décadas y para cohesionar un proyecto político cuyos fundamentos tienen que construirse materialmente, pero tienen que conectar con toda la historia china, sobre todo con el último siglo tenebroso, duro, de humillación por las potencias occidentales desde finales del siglo XVIII hasta prácticamente la Revolución China. Esa construcción del héroe a la que tú te remitías, esa construcción del proyecto ético, político, moral, ideológico, nacional, es lo que el Partido Comunista Chino experimenta una y otra vez desde finales de la década de 1970 hasta ahora. Y eso está ligado a cuál va a ser el lugar que va a ocupar China y la comunidad nacional china en el nuevo orden geopolítico. Y eso tiene una importancia fundamental para construir una comunidad nacional que, si no se sustenta, como decía Xavi, en esa realidad material dura, va a tener enormes dificultades para conservarse. Yo es que quiero recuperar un poco la perspectiva histórica, porque los países son su historia y si no los vemos desde esa perspectiva, pues no lograremos entender el presente sin conocer el pasado. China pasó casi 2 siglos del peor periodo de su historia entre las invasiones colonialistas europeas que hicieron auténtica barbarie, sobre todo los británicos con las 2 guerras del opio que introdujeron cuando Gran Bretaña era el mayor narcotraficante de la historia, ahora los persiguen, en esa época fue motivo de guerras. Después vino la invasión japonesa, que fue para China un desastre terrible, con millones de muertos, matanzas, esclavizaciones, etcétera. La guerra civil, de manera que cuando el Partido Comunista Chino triunfa en el 49, China es un auténtico desastre de país. Puede que no haya peor país en esa época en el mundo, salvo la Alemania destruida en la Segunda Guerra Mundial. Y es ese país el que el Partido Comunista agarra y lo convierte 60 años después en una enorme potencia mundial. Eso es como milagroso, porque además quiero recordar un dato, que esto lo dio Naciones Unidas, y es que China ha sacado a 700 millones de personas de la pobreza. O sea, si eso no es comunismo, no sé qué va a ser, porque yo quiero contrastar este dato con el hecho de que aquí en Europa los niveles de pobreza se están disparando y la desigualdad también, o sea que van en líneas absolutamente opuestas. ¿Ya? ¿Georgina? Sí, lo que has dicho es cierto, pero eso precisamente, esa salida de la pobreza es precisamente toda la política de reforma y apertura de Deng Xiaoping, pero también es cierto que han sacado a 700 millones de la pobreza y también es cierto que se han creado unas desigualdades, como tú decías, brutales, ¿no? Pero precisamente si ahora estamos en un momento en China difícil es porque Xi Jinping lo que ha dicho es, bueno, este crecimiento que ha habido hasta ahora sin mirar las consecuencias ya no sirve, entonces ahora vamos a intentar primero que haya una mayor seguridad social, que haya lo que hablabas del contrato social, que se creen, vamos a luchar contra esta desigualdad. Y por eso sí tiene ante sí un problema muy difícil, porque además ya se ha creado una sociedad de bienestar con más de 300 millones de chinos que salen, que viajan, que entran, que conocen y que demandan cada día más. O sea, y esto es cierto. Entonces la gente tiene más conocimiento y la demanda a Xi Jinping es mucho mayor que la demanda que tenían a Deng Xiaoping, ¿no? Déjame preguntaros, quiero que terminemos un poco con el marco interno y salgamos un poco a la influencia exterior de China. ¿Es posible pensar un nuevo Tiananmen? ¿Es posible que las protestas obliguen al gobierno chino a asumir algún tipo de comportamiento? ¿Es posible que el deterioro medioambiental signifique de alguna manera un colapso del modelo? ¿Cómo veis estas variables, Fernando?
Bueno, no creo que ningún país pueda pasar 100 o 1000 años sin ningún tipo de protestas como si fuese una balsa de aceite. Las protestas en China llegarán antes o después por motivos previsibles o por un motivo, en principio, peregrino, que en principio no pueda estar encima de la mesa o no se nos ocurra. La cuestión aquí, y creo que ya se ha esbozado, es que bueno, China está yendo, si no ha llegado ya, a un punto de inflexión. El desarrollismo extremo está empezando a tocar a su fin y tienen que cambiar de modelo, también económico, porque se ha basado en uno, sobre todo de exportación, y van hacia uno de consumo interno. Y eso, evidentemente, pues se sale de las cifras de crecimiento del 8, del 9%, e irán a unas pues más moderadas, entre comillas, del 3, el 4, pero ese... ¿Dónde hay que firmar? Claro, exactamente, que aquí nos parecen absolutamente maravillosas, pero que de donde vienen ellos pues puede ser un desacompasamiento respecto al sistema que no pueden estar acostumbrados y evidentemente puede tener perdedores, porque ya se ha visto cómo empresas chinas pues tienen dificultades de liquidez, no viven una crisis importante económica desde hace décadas, tampoco política, eso también genera una falta de costumbre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que también las reformas que han hecho en los últimos congresos del Partido Comunista Chino van también, en tanto en cuanto intentan anticipar lo que se puede venir, que al final es bueno, una crisis política. Y lo primero es atajar la corrupción, porque la corrupción es el elemento más fácil en cualquier sistema político para señalar a los responsables de los errores. Si tú eliminas el factor corrupción, bueno, el sistema se blinda a sí mismo para evitar las demandas de la población o las quejas. ¿Quieres añadir, Marga, algo? Bueno, básicamente lo mismo. Nunca se sabe las revueltas humanas o las quejas humanas por dónde van a salir, y yo no vivo allí. Da la sensación de que no es el país del mundo donde más fácilmente se produzca una revuelta, porque básicamente como país están relativamente satisfechos. Es decir, la subida del nivel de vida, hay memoria de la generación anterior, incluso del hambre, o sea, del hambre de los años 60-70. Entonces esa memoria de ir para adelante es una memoria todavía muy viva en China. Lo que no sé es las generaciones jóvenes cómo lo pueden hacer. Lo que está claro es que las demandas no van por la vía occidental, ¿eh? O sea, en China no hay una demanda de que haya partidos políticos que se vote cada 4 años en un sistema bicameral parecido al inglés. O sea, seguro que no va por ahí, y en todo caso yo espero que se puedan organizar en torno al trabajo y la explotación laboral, claro. Pero si entra Netflix, HBO y ellos Telefónica... consumen mucha cultura china, es decir, mucho producto chino. Lo que pasa es que Xavi, sobre la mesa, es decir, objetivamente, ellos llaman incidentes, pero hay, concretamente en 2010, 180.000. El año siguiente más y más organizados. Lo de Foxconn y tantos otros. Es decir, hay conflicto de clase, hay conflicto de explotación, y el problema, pues, digámoslo todo, es que hay un régimen autoritario, severamente autoritario, que, por ejemplo, prohíbe cualquier forma de sindicación libre. Y sobre esa base tenemos un problema que, además, en relación con lo que señalaba Juan Carlos, es decir, siempre tenemos la tentación de pretender que los procesos sociales se pudieran decretar. Y ni se pueden decretar, sino que hay sujetos que actúan en conflicto, y además en el marco de las leyes que presiden la acumulación capitalista a escala mundial, que son ciertamente severas, ¿no? Como vamos a hablar en relación con el lugar en la economía mundial, pero yo tomaría antes de nada una cautela. Esta idea de que la hegemonía poco menos que pudiera intercambiarse de un día para otro, hostia, hablar de hegemonía es hablar de cosas pesadas que incorporan elementos económicos, sí, pero también otros, por ejemplo, militares. Y Estados Unidos sigue llevando a cabo el 40% de todo el gasto militar mundial. ¿Georgina? Sí. Precisamente en el periodo de Hu Jintao, el anterior presidente, hubo muchísimas manifestaciones, muchísimas protestas, pero esas manifestaciones y esas protestas tienen que ver sobre todo con la corrupción, porque la corrupción, sobre todo de los cuadros locales, era tremenda, y entonces tenía que ver con eso, tenía que ver con la tierra que quitaban a los campesinos, pues para construir fábricas, para construir carreteras, para tal, eso también, y también ha habido mucha protesta, en parte por la desigualdad. Pero esto ha cambiado en parte ahora, porque la lucha contra la corrupción está siendo, piensa que han salido más de 1 millón de miembros del partido y funcionarios que acusados porque se está utilizando mucho las redes sociales. Están muy controladas y hay una policía cibernética increíble, ¿no? Lo que pasa es que al mismo tiempo eso le sirve al partido para enterarse de quién es el corrupto, qué es lo que la gente no quiere y tal. Entonces, hoy en día se está intentando luchar contra la corrupción, se está intentando luchar contra la enorme contaminación del agua, de la tierra, de la atmósfera, que era otro de los grandes temas que la gente estaba muy descontenta. Entonces, pues digamos que sí que lo hay, pero van
vamos van en esa línea, ¿no? Carlos, luego pasamos al siguiente tema. Muy rápidamente. No, pero es muy importante ver las opciones que tenía la República Popular China a final de la década de los años de 1970, cuando Mao fallece, porque todas las decisiones estratégicas se producen en una economía, en un sistema mundo capitalista tremendamente agresivo que impone condiciones de una gran restricción a las élites chinas. O sea, realmente la decisión de abrir China al mercado mundial era la opción, digamos, más pragmática para no ser destrozada por una economía global y por un sistema imperialista global tremendamente agresivo, incluso a finales de la década de 1970. Para llevar esto adelante, Deng Xiaoping y las decisiones que toma la élite, digamos, de la derecha del Partido Comunista que Mao había purgado en la Revolución Cultural, opta por utilizar de la manera más eficazmente pragmática los grandes recursos que tiene la economía china, que es una mano de obra muy barata, relativamente cualificada y una capacidad de lanzar procesos de acumulación que ellos sabían, que Deng Xiaoping y su equipo sabían que iban a tener un gran impacto en los equilibrios geoestratégicos globales si podían llevarla con la intensidad necesaria. Esto exigía, como decía también Sabiantis, una enorme dureza en las relaciones sociales que el Partido Comunista Chino imponía a la población china a partir de primeros años de la década de 1980 y sobre todo a partir de 1990. Había que destruir absolutamente toda la red de protección social, había que mercantilizar absolutamente todos los componentes de la vida, digamos, de la vida cotidiana, de las relaciones laborales, había que prohibir los sindicatos, había que disciplinar absolutamente esa fuerza de trabajo y había que lanzar unos procesos muy complejos, macroeconómicamente hablando. No son decisiones de guerra, ¿no? Como que hay que fundir todo el metal para hacer balas. El sistema mundo capitalista es una economía violenta sistémicamente y por definición estructural en su reproducción. Entonces, realmente eso no fue una decisión consensuada para ver cómo se podía llegar a un nuevo pacto social. Era una estrategia de absoluta supervivencia en un sistema dotado de una gran violencia estructural. No olvidemos que la década de 1960 ve cómo Estados Unidos y el bloque atlántico destroza a la Unión Soviética de una manera inmisericorde, empujándola al abismo de la década de 1990, cuyo coste social todavía está por escribir y cuyas consecuencias políticas todavía no han sido absorbidas por lo que ahora es la Federación Rusa y ahora es la Unión Soviética. Entonces, realmente ahí hay que ver con mucho cuidado cuál es, digamos, esa especie de plan absolutamente presciente de las élites actuales del Partido Comunista Chino, Augusto, incluido, vamos. Yo quiero recordar que China es un país de 1.400 millones de habitantes, es mucha población, es mucha China, y esto se entiende además en su mejor dimensión contemplando la geografía física de China, porque parece mucho país, pero realmente, por ejemplo, la enorme altiplanicie tibetana de 2 millones de kilómetros, una zona absolutamente desértica que no sirve prácticamente para nada. Hay casi 1 millón de kilómetros de desierto también absolutamente inhabitable, y que estos 1.400 millones se tienen que acomodar realmente en 4 millones de kilómetros cuadrados. Y a mí me parece absolutamente asombroso que se haya logrado resolver el problema del hambre en un país que tiene 1/4 de la población mundial. ¿Ya? Y yo creo que eso lo podía hacer el Partido Comunista Chino y difícilmente lo hubiera hecho otro partido. Por ejemplo, en India, problemas estructurales terribles se siguen arrastrando sin solución alguna ni en perspectiva. Y si uno lo compara, porque solo puede compararse a China con India en perspectiva de magnitud de población, territorio y de herencia colonial, pues uno ve los enormes avances y desarrollos promovidos por el Partido Comunista Chino en 60 años. También quiero recordar otra cosa. China en el 49 era un país esencialmente analfabeto feudal. Y agrícola, feudal, y hoy China es una potencia espacial que ha logrado colocar el primer satélite en la cara oculta de la Luna. Es que hay que tener una visión de las cosas para darse cuenta que eso ha ocurrido en 6 décadas y que Europa hoy no tiene ni siquiera cohetes. Y mientras que la buena Europa y la buena Norteamérica estaban convencidos de que los chinos
no hacían otra cosa que imitar, de repente aparece la tecnología 5G y dice, uy, cuidado que os comemos el bocadillo. Vamos a ver nuestro zapping. Tomaréis la muralla y abriréis la puerta de toda China. Seré emperador del mundo. Nueva ruta de la seda. Líneas ferroviarias, puertos, autopistas y aeropuertos. China planifica, financia y construye con empresas y mano de obra china. Una oferta atractiva, sobre todo para países en vías de desarrollo. Panamá une a dos océanos y su visita consolida a nuestro país como el brazo comercial y puerta de entrada de China hacia América Latina. El imperio está creciendo. Cuanto más grande sea, mayor será la diana. China anuncia un paquete de ayuda a África de 60.000 millones de dólares. Hay un futuro brillante para África. Hay amplias perspectivas para la cooperación amistosa entre China y África y un enorme potencial para el desarrollo de la cooperación estratégica integral. El presidente chino Xi Jinping se ha reunido con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Ambos han firmado 18 acuerdos para reforzar la relación entre ambos países. Quiero dedicar esta firma de futuros acuerdos en la ruta de la seda a los empresarios exportadores del producto hecho en Italia, porque para mí ha sido un orgullo escuchar las propuestas bilaterales, oír al presidente chino hablar de los productos italianos, de nuestra gastronomía, de nuestra artesanía y de nuestras innovaciones tecnológicas. Un hombre que demuestra su lealtad puede tomar lo que desee. Giuseppe Conte, admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Cada rincón de la tierra, bajo el cielo azul, es nuestro si lo queremos. Bueno, vamos a salirnos de la propia China para ver su actuación hacia afuera y nos encontramos con que la Comisión Europea, tan inteligente, lo cual es evidente, conducida por un tipo como Juncker, tan afín a sus cosas. La Comisión Europea ha definido a China como un rival sistémico y un competidor estratégico. Y China lo que ha hecho ha sido aprovechar la debilidad actual de la propia Unión Europea para hacer un pacto con Italia. Fernando, ¿qué implica de esto? Bueno, nos hemos alarmado ahora, en este 2019, de que China parece que esté llegando a Europa, pero lo cierto es que China lleva muchísimos años invirtiendo en Europa. De hecho, si miramos, por ejemplo, las cifras de inversión, fue hace 2 o 3 años cuando ocurrió el pico, no ahora. De hecho, ahora están a la baja esas inversiones chinas en Europa. Pero al final es una estrategia pues, en forma de red que China lleva atendiendo décadas en cuanto han tenido la mínima cantidad de recursos necesarios para jugar un poco en la escala global. Ha pasado en África, por ejemplo, donde han prestado decenas de miles de millones de dólares a los distintos estados africanos a cambio de esas famosas concesiones de hidrocarburos, minerales, construir los hospitales, escuelas, carreteras y un largo etcétera de infraestructuras. También ocurre en América Latina, donde intentan hacerse con recursos estratégicos tipo la soja. Hablamos de Europa también por el caso italiano, pero lo cierto es que desde hace una década China tiene una especie de foro con los países del espacio postsoviético, de Europa del Este, donde intercambia anualmente impresiones sobre cómo va sus inversiones y sus intereses en Europa, y poco a poco a estos países como Polonia, Hungría, Rumanía y demás, incluso Grecia, les ha ido atrayendo a través de, por supuesto, cuantiosas inversiones a algunos pareceres de su línea política, y de hecho estos países de Europa del Este han conseguido modificar algunas posiciones de la propia Unión Europea para no condenar determinadas actitudes reprochables que tiene China tanto dentro como fuera del país, ¿no? Por tanto, es una estrategia muy amplia que está atendiendo a escala global y que en Europa nos acabamos de enterar ahora que al parecer China está haciendo esto, pero lo cierto es que no, lleva una década. ¿No es un punto de inflexión el acuerdo con Italia, Augusto? Mira, yo en un libro mío que saqué en 2016 escribí un artículo que titulé China de compras por Europa y Estados Unidos. Porque encontré que entre 2010 y 2016 empresarios chinos, estatales o privados, habían invertido en Europa más de 100.000 millones de dólares en adquisición de empresas. Solamente en 2016 adquirieron 68 empresas alemanas, el doble que en 2015.
y no cualquier tipo de empresa, sino empresas con un enorme contenido tecnológico. Porque China está sedienta de tecnología y así como ha comprado estas empresas alemanas, pues compró Volvo, compró Chrysler, compró, etcétera. Ellos van de compra y esto obedece a la razón simple de que China tiene el mayor superávit y las mayores reservas monetarias del mundo. No saben qué hacer con tanto dinero. Entonces, salen de compras. Y esto lo han vinculado a un proyecto estratégico que tiene que ver con otro hecho fundamental, para mí el más importante desde que los europeos llegaron al continente que se llamó América, y es el desplazamiento de la economía, de la política y del poder mundial de Occidente a Asia, con China como epicentro. De hecho, la economía mundial gira en torno a lo que yo he llamado el arco del triunfo, que va de Corea del Sur a India, con China como epicentro y con Rusia empujada por la OTAN a ser más potencia asiática que europea en ese círculo. Y de hecho ya el Banco Mundial, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional han señalado que entre 2030 y 2040 las grandes economías mundiales van a ser todas asiáticas. Por lo tanto, todo esto es un tema que está vinculado al enorme desarrollo chino del sudeste asiático y, por supuesto, a la aspiración de estos países de convertirse en el centro del mundo. Y yo sigo insistiendo, ¿qué pinta Europa en todo esto y cómo podemos interpretar este acuerdo que ha llenado las páginas de los periódicos de la incorporación de Italia a la ruta de la seda? Xavi y luego Georgina. Yo creo que el pie nos lo daba Carlos cuando decía la guerra contra la experiencia china, pero que no es de los 80s, 70s, ni de 40, sino que en particular es de la derrota de la revolución del 26-27, sin la cual no podríamos ni siquiera entender lo que ocurre a partir del año 49. Pero ahí hay una opción que tiene que ver en quién te apoyas. Por decirlo de forma muy simbólica, cuando el gobierno chino saluda la contrarreforma laboral española de 2012, está dando una señal inequívoca desde el punto de vista del lugar que ocupa en esa orientación de G. Washington-Pekín que venía de lejos. Pero en relación con lo que planteas, Juan Carlos, que es una pregunta pertinente, ¿no? Es decir, lo que pasa es que es largo, porque tendríamos que empezar por caracterizar la implosión de la Unión Europea hoy, que expresa la ausencia de toda ilusión en una perspectiva relativamente ordenada, con un contexto mundial más convulso que nunca, y el Brexit en gran medida así lo expresa. Porque ¿cuáles son los intereses que refleja? Incluso la ausencia de una cierta unidad de intereses en la propia burguesía británica. Al fin y al cabo, una parte prefiere depender directamente de Washington y otra pasar por Bruselas, ¿no? Es decir, son elementos verdaderamente novedosos, por no decir inéditos, verdaderamente inéditos en el sentido de esa implosión que impide toda perspectiva de identificar en la Unión Europea un sujeto, digámoslo así un poco retóricamente, digno de merecer tal nombre. Georgina. Yo creo que la ruta de la seda se ha convertido en la bandera de la política exterior china. Es un proyecto que no es para ahora, es un proyecto que va a continuar, es un proyecto muy importante. Y lo que a mí me sorprende es que nosotros nos sorprendamos de que China invierta en Europa. O sea, China ahora mismo está invirtiendo aproximadamente un 12% de su PIB. Y si vemos la normalidad dentro de los países europeos o occidentales, se llega a invertir hasta el 40% del PIB. Luego, por lo tanto, todo lo que le queda a China todavía por invertir en comparación con Estados Unidos o con Alemania, con España, España también invierte más del 40% del PIB en el exterior. Luego, por lo tanto, pues es normal que China, ahora que tiene el capital, pues que venga y compre como antes ha comprado Estados Unidos. Lo que pasa que es que no estábamos acostumbrados a que China comprara. Y evidentemente va a comprar, quiere comprar. La posición de China es una posición de intento de dominio de la economía mundial. Y esto lo vamos a ver y no va a haber quien la pare. O sea, China tiene muy claro que así como no le importa que Estados Unidos siga siendo el policía del mundo y que ellos sigan teniendo pues un dominio militar, ellos van a ir, China va a ir a por ese dominio económico, ¿no? Y en ese sentido, pues la ruta de la seda. La pena de lo de la ruta de la seda es que Europa tendría que haber tenido una posición conjunta y debe de tenerla, porque así podría aprovechar el hacer de bisagra entre Estados Unidos y China y beneficiarse. Y no que así, con estar todos divididos, pues ahora entra Italia y ha entrado Portugal y luego han entrado algunos de los del grupo de 16+1, como tú te referías, pero la Unión Europea
en conjunto debería de haber estudiado y haber entrado, que es lo que deberíamos de entrar en la ruta de la seda. Pero ¿por qué no lo ha hecho? Georgina, ese es el periodo. ¿Por qué España, cuando viene el presidente de China aquí en el mes de noviembre, España rechaza cualquier posibilidad de que España entre en la ruta de la seda pendiente de la decisión de la Unión Europea, que nunca se produce? Veremos las cumbres que hay este fin de semana, que tiene que ver con la cumbre entre China y la propia Unión Europea, y por qué sale Alemania, o sea, las tres capitales, ¿no? O sea, Alemania, Washington, o sea, echando peste sobre la posibilidad o alertando de los riesgos de que se sumen países a la ruta de la seda. A mí lo de Italia no me parece, corregidme los economistas, creo que en términos económicos no es un salto cualitativo el hecho de firmar un memorándum, que tampoco es vinculante, o sea, pero es simbólicamente es importantísimo. El hecho de que Italia, un país del G7, firme estar dentro de la ruta de la seda, es decir, aproximarse a la estrategia, ¿cómo decirlo?, la estrategia que va a dominar el mundo, que ya lo está dominando en los próximos 10 años, rompe el mundo unipolar que pretendía todavía el imperio gobernado por Estados Unidos como única fuerza dominante en el mundo. Y el hecho de que uno de sus socios prioritarios, como puede ser Italia, rompa esa dinámica, pone a todo el mundo muy nervioso. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, déjame solo decir eso a cambio de Europa. Leí unas declaraciones esta semana del ministro de Economía francés alertando de que esto puede ser el fin de la Unión Europea. O sea, entre el Brexit y que Italia se sume a la ruta de la seda, uno se pregunta qué proyecto tiene la Unión Europea. Hace años que nos lo preguntábamos muchos, por supuesto, pero incluso los mayores sostenedores del propio sistema. Y decía que si esta no era la mayor crisis de la Unión Europea desde el 57. Le voy a dar la palabra ahora mismo a Carlos, pero quería preguntarle a Fernando que nos expliques en medio minuto cuáles son las implicaciones de esa entrada de Italia en la ruta de la seda china. Creo que al final tiene algo más de simbólico que de efectivo. Como ya se ha comentado, lo que ha firmado Italia es un memorándum de entendimiento que no vincula a nada el país. Que Mike Pompeo ha dicho que es opaco desde Estados Unidos. Sí, ¿no? les preocupó bastante en Washington, sobre todo por la hipotética entrada de la red 5G a través de Huawei, que en Italia pues tiene una presencia importante, también en Nápoles, donde hay un cuartel de la OTAN, de los más relevantes, y eso pues en Estados Unidos hizo temer que parte de la información y las comunicaciones en Italia pues pudiesen ser observadas por China, que les da auténtico pavor. Pero sí es cierto que es muy simbólico, Italia, un fundador de la Unión Europea, miembro del G7, alineándose en principio con los intereses chinos. ¿Pero con qué implicaciones? Bueno, implicaciones al final también hay que leer, por ejemplo, yo creo que no va a tener mucha implicación real, porque esto al final es una operación más a largo plazo que el hecho de firmar un memorándum en una cumbre, y también hay que leerlo, por ejemplo, en clave interna italiana. Igual que Salvini, de la Liga Norte, es más favorable al proteccionismo económico, los que han impulsado este acuerdo es más del movimiento 5 estrellas. O sea que también se puede leer en clave interna de que hay roces y dentro del propio gobierno italiano se ha empujado por determinadas vías. Por dar un detalle que creo que, por el debate que estábamos teniendo de cómo la Unión Europea encaja esto, a mí me gusta mucho un ejemplo que creo que es cómo hasta la Unión Europea ha promovido o ha provocado que al final China haga compras bastante interesantes por Europa. El puerto del Pireo, en Grecia, que es el más importante de Grecia, fue una de las liberalizaciones a las que desde Bruselas se obligó en los rescates a Grecia, pues para dinamizar en principio la economía del país, reducir la deuda, etcétera, etcétera. Ya sabemos toda la historia de los rescates en Grecia. ¿Que esa liberalización cómo se produjo? Pues llegó China y lo compró. También ha pasado, por ejemplo, en España, la liberalización de los puertos, que se ha exigido, el problema de la estiba que hubo aquí en España hace unos años, pues venía... Hace unas semanas. Efectivamente, también. Venía porque desde Bruselas se exigía liberalizar los puertos españoles. ¿Qué ha hecho China? Comprar el de Valencia y comprar el de Bilbao. Otras dos infraestructuras clave. El aeropuerto de Toulouse también está en manos de China, el aeropuerto de Tirana, que no está en la Unión, pero bueno, Europa al fin y al cabo. O sea que al final, de nosotros mismos, en nuestra lógica económica, pensando que nosotros manejamos el mundo, que tenemos una parte totalmente activa y nadie nos va a venir a tocar las narices, hacemos y deshacemos, y llega otro actor y se aprovecha de los huecos que vamos dejando. O sea que eso al final tiene la implicación real. Carlos. Yo lo voy muy rápidamente porque son cuestiones extremadamente complejas, pero realmente la estrategia de China no responde a una posición de absoluta omnipotencia en la cual el Estado chino está sentado en una enorme masa de liquidez que tiene que invertir de manera estratégica. Lo que está en el corazón de la estrategia de la ruta de la seda, de la nueva ruta de la seda, es la quiebra del modelo orientado hacia las exportaciones absolutamente extrovertido de China, que
que para China tenía enormes implicaciones también para su política monetaria, vía los superávits comerciales que generaba y todo el proceso de reciclaje de esas enormes masas monetarias dentro de la propia economía china, y cómo ese modelo que sustentaba su política comercial, su política fiscal y su política monetaria, empieza a hacer crisis de manera muy seria a partir de 2007-2008. Hasta tal punto que realmente la política monetaria china entra en un periodo de fibrilación en los últimos 6-7 años, porque realmente no pueden generar una masa monetaria que no dependa sobre un hiperendeudamiento masivo para mantener la máquina de crecimiento china en funcionamiento. La estrategia de la ruta de la seda es, más que otra cosa, una estrategia parcial de lanzar una nueva política neomercantil que ha funcionado con tremendo éxito durante las últimas tres décadas y que ahora se encuentra con una enorme dificultad de mantener ese grado de acumulación de superávit monetarios en una economía que todavía es débil desde el punto de vista estructural. Peter Nolan, que es un historiador y economista británico, tiene un libro fantástico que se titula Is China Buying the World? O sea, ¿está China comprando el mundo? Que nosotros publicamos en Prácticas Constituyentes con Traficantes hace unos años. Ahí cuenta realmente con gran detalle cuáles son las debilidades sistémicas que China tiene en los 12 sectores económicos más importantes y las grandes dificultades que tiene para incorporar esa alta tecnología a un régimen de acumulación y a un modo de regulación que funcione y que incorpore todas esas cuestiones sociales de nuevo pacto social. Entonces realmente hay que tener mucho cuidado de analizar la economía china en estos momentos y el proyecto político del Partido Comunista Chino como una muestra de omnipotencia y verlo ligado a los grandes problemas de sobreendeudamiento y de sobrecalentamiento que la economía china, que, no olvidemos, opera dentro de un marco neoliberal cuasi estricto, y que opera en un entorno geopolítico dotado de una gran vulnerabilidad y de una gran volatilidad por la crisis sistémica de estos últimos 10 años, pone a los grandes actores mundiales, Estados Unidos, China y la Unión Europea, en una enorme competencia por el modelo monetario, por el modelo productivo, por el modelo social y por la geopolítica global. Gracias, Carlos. Nos hemos comido el tiempo, tenemos que ir al minuto de conclusiones y os pido, en la medida en que podáis, que incluyáis una pequeña reflexión de qué puede esperar el mundo. Es decir, que hay una gran discusión acerca de si este neoimperialismo económico chino es mejor o peor que el imperialismo clásico norteamericano o europeo, si realmente las inversiones en África o en América Latina son buenas para el desarrollo de esos países, o si no estamos yendo hacia un tipo de comportamiento que desde la perspectiva, en este caso europea o latinoamericana, no tiene la impronta occidental y por tanto sí no puede verse con cierta preocupación en vez de con cierta esperanza. Regla del minuto, empezamos contigo, Augusto. Yo quisiera hacer una perspectiva distinta porque creo que se le ha dado demasiado énfasis a los aspectos económicos, financieros, comerciales y se ha olvidado absolutamente las políticas de poder, la geopolítica, el nuevo reparto de poder que hay en el mundo, porque la ruta de la seda es sobre todo un proyecto estratégico a través del cual China con Rusia, porque aquí no se ha mencionado, pero es imprescindible vincularla, han unido esfuerzos para el control de gran parte de Asia. Y esto con miras a un conflicto que se considera inminente en Estados Unidos, en China y en Rusia, entre estas tres grandes potencias. Y esto uno lo puede seguir en todos los informes del Pentágono, el Congreso, etcétera, y este es el punto que quedaría por tratar en otro momento. Gracias, Augusto. Xavi. Tuve la suerte, la oportunidad de estar hace justo 11 meses, en mayo de 2017, en el Congreso Mundial de Marxismo en Pekín. La retórica era impresionantemente marxista, pero era y solo podía ser retórica. No hay método marxista ni desde el punto de vista de análisis, ni menos aún en el terreno organizativo. Es como cuando los manuales de la Unión Soviética planteaban que los planes quinquenales poco menos que estaban diseñados directamente por Marx, ¿no? Es decir, yo creo que cuando antes decía caracterizar, salió la cuestión de la corrupción y de igual modo que en las sociedades plenamente capitalistas, la corrupción no se sitúa en el terreno moral individual, sino que tiene que ver con algo tan sencillo de resumir como que si corrupción es cuando alguien se queda lo que es de todos, ¿qué es privatización?
cuando alguien se queda lo que es de todos, y por tanto va de suyo en estas políticas la corrupción. La corrupción es consustancial a la burocratización propia de la experiencia china y tiene mucho también de ajuste de cuentas. Y respecto a tu pregunta, en apenas 5 segundos, aquel viejo pronóstico de Trotsky en el 38 en relación con la Unión Soviética, o bien la clase trabajadora se libera de la burocracia, o bien esta restaurará el capitalismo en su peor expresión, yo creo que aquí hay un paralelismo con la situación actual. El futuro del mundo pasa también por el futuro de China y viceversa. Gracias, Fernando. A mí me gustaría dejar 2 ideas clave. La primera es que si miramos un continuo histórico, China siempre ha sido históricamente a lo largo de los siglos superior a Europa o Estados Unidos o el proto-Estados Unidos que pudiese haber antes. El único paréntesis fue cuando nosotros los europeos fuimos allí, le llenamos aquello de opio y le subyugamos. Pero la tendencia histórica de China, al igual que ha pasado con India, es ser superior al potencial europeo y ahora mismo lo están volviendo a conseguir, están recuperando su posición. La segunda es que los chinos se han dado cuenta que una dominación o ejercer cierta influencia en el mundo se puede conseguir sin pegar un solo tiro, algo que en Estados Unidos todavía no han terminado de asimilar demasiado bien. Su modelo es simplemente crear dependencias a nivel económico. No hay que ir invadiendo países, no hay que ir saqueando recursos por medio planeta, simplemente tienes que llegar a un sitio y generar un sistema económico, porque ellos tienen los recursos, por los que los lugareños pues al final acaban dependiendo económicamente de los intereses de China. Y eso al final es dependencia política. Muchas gracias, Marga. Fíjate la paradoja, o a mí me lo parece, ¿no?, que la propuesta de la nueva ruta de la seda, que sale, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos, por un problema interno en China, es decir, de pasar, da igual, sale cuando hay una crisis del capitalismo global, o que está saliendo de una crisis de capitalismo global con nadie al mando. O es mejor un loco que tampoco sabe muy bien dónde va. Quiero decir, ante esa falta de liderazgo aparece también China con un proyecto estratégico mundial al que no se antepone ninguno. Y lo único que se antepone es un Estados Unidos que tiene una supremacía cultural en Occidente y sobre todo militar increíblemente fuerte, pero que intenta en esa disputa, que es a mí el miedo que me da es la reacción que pueda tener una administración como la de Trump frente a una situación como esta. Aquí se ha hablado de estos 2 estilos, o sea, el estilo militar es infinitamente peor, a mí no me cabe ninguna duda, pero también me da miedo el hecho de que se puedan los países endeudar demasiado con China, que al final acaban teniendo sus miserias políticas. Pero en cualquier caso es una propuesta interesante que desde Europa tendríamos que mirar con otros ojos. Muchas gracias, Marga. Carlos, un minuto. Yo creo que sí que habría que analizar las estrategias que está siguiendo China en el ámbito de su propia macroeconomía y de sus decisiones en política exterior dentro de esa gran crisis geopolítica en la que está metido el sistema mundo capitalista en su larga duración como manda la regla. Porque desde ese punto de vista no tenemos que olvidar que las constricciones que ha incorporado la élite china, la élite del Partido Comunista que dirige el país, es el modelo neoliberal y el marco de juego que hoy el neoliberalismo impone a los grandes sujetos geopolíticos que están conformando el mundo. Primera tesis importante. La segunda tesis fundamental es que la geopolítica, si el nivel de lucha de clases y el nivel de antagonismo antisistémico es suficientemente alto, al final acaba por responder a los niveles de conflictividad social que existen en las distintas geoáreas geoestratégicas del mundo. Y eso es importante leerlo en términos estrictamente políticos y en términos de estricta lucha de clases. Muchas gracias. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando. Efectivamente, China lo que está intentando ahora mismo es recuperar el centro que ha tenido históricamente, menos en los últimos 200 años. Y entonces lo que Europa debería de entender de una vez es que tuvimos un periodo de gloria, que nuestro periodo de gloria ha pasado, al fin y al cabo somos una pequeña península del continente euroasiático, y que lo que debería Europa de hacer es unirse y tener una política de entendimiento, estudiar a China, cooperar con China y buscar sobre todo que Europa tenga una política firme, fuerte, que sepa qué es lo que hay, de manera que pueda jugar un papel de bisagra entre China y Estados Unidos, porque evidentemente van a ser los 2 grandes poderes del futuro, cada uno apoyado en quien quiera, como el uno en Rusia, el otro puede apoyarse en Europa, pero Europa tiene que tener una política común para saber cómo enfrentar a China. Muchas gracias, Georgina. Excelente debate. Creo que os emplazo a una segunda discusión. Creo que sobre el mismo tema. Parece que es evidente que Europa es el pasado, Estados Unidos es el presente y un Asia dominada por China es el futuro. América Latina, me temo que igual que ocurre con aquellos antiguos BRICS, se ha quedado fuera de juego. Así que quizá cuando Estados Unidos intenta
por todos los medios, acabar con las unidades regionales, es porque nos quiere desunidos. Muchas gracias a todos y a vosotros hasta la semana que viene.